Bueno, ya voy a bajar con Gustavo, que él nos va a dar una clase esto tranquilamente. Labraña, ¿cómo andas? Buenas noches. Bien, buenas noches. Le Muchas gracias. pregunto para conocerlo un poco más y se presenta ante la sociedad que lo está viendo, muchos lo conocerán, otros no. ¿Cómo hay que presentarlo entre tantas cosas? Como un ciudadano que alguna vez tomó las armas, un ex miembro de las organizaciones armadas, ¿Qué fue? ¿FARC, FAP y Montoneros? claro, Fuerzas Armadas Peronistas en principio, Montoneros a continuación y por último las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ujú. donde Sabe que caigo- la primera pregunta que surge de la sociedad, se la traslado, muchos estarán haciéndola del otro lado, no se la tome conmigo, pero se la tengo que hacer, es, ¿se arrepiente de eso, haber tomado las armas y haber ejercido la violencia? No me arrepiento, ¿Por qué no, Labraña? porque en el momento, primero que el que habla ahora no es la misma persona de antes. Yo voy a responder por el otro. Cuando nosotros tomamos las armas, lo más importante de todo es que nadie ve es por qué sucedió lo que sucedió. No si tomamos las armas, si los montoneros fuimos malos o los militares fueron malos, sino qué es lo que sucedió en la Argentina para que una juventud culta, de familias pequeñas burguesas, familias altas, se lanzaran a la lucha armada. Eso no se lo pregunta a la gente. Nosotros somos casi todos la generación del baby boom. Pensemos que esa generación se construye a partir de la inmigración, a partir, fundamentalmente, el último eslabón fue la Guerra Civil Española. Para sacarlo y volvemos ya al tema del día, porque son pocos los minutos Volvemos. y queremos aprovecharlo. Y los dejo con mi compañero. ¿Qué dice, qué piensa de la frase de Firmenich? Primero, ¿quién es Firmenich para usted? Fue uno de los montoneros que supuestamente mató a Aramburu, sí, de los que se hicieron cargo de la muerte de Aramburu. Siempre me quedan las dudas si ellos mataron a Aramburu. Fue un hombre que se puso al frente de la organización en determinado momento y nada más para mí. Déjame decir que cuando Firmenich le dice a Pérsico que él es el bandor del momento, lo que le está diciendo es que tiene un proyecto propio y que es un traidor, que era lo que se lo acusaba a Bandor en ese momento. Y el problema es que Firmenich no puede dar más que ejemplos de un movimiento político que no estén relacionados con la violencia y la muerte. ¿Por qué vuelven los 70 permanentemente, Gustavo? Porque no están resueltos, porque hay muchas voces acalladas, porque hay mucha discusión inacabada y porque hay algo que tenemos muy en claro que fue lo que fue la dictadura. Pero tenemos una confusión muy grande respecto de lo que fueron las organizaciones revolucionarias. ¿Qué fueron para vos que las has estudiado mucho y las seguís estudiando? Bueno, han usado la opción de la violencia en una época en que uno podía optar por no usar la violencia. No era ineludible, los indicadores sociales, voy a disentir con él, los indicadores sociales de la época eran infinitamente mejores que los de ahora. Y había posibilidades políticas de hacer una cosa absolutamente distinta. Y de hecho, buena parte de la sociedad y buena parte de los partidos políticos y el propio Perón en ese momento iban por un camino absolutamente democrático y pacífico. La opción de las armas fue una opción equivocada, violenta y, en definitiva, ilegal y asesina. Me gustaría escucharlo a Sí, Labraña yo sobre no ese estoy de tema. acuerdo con lo que dice él. Una cosa sencilla, el movimiento mayoritario en ese momento era el movimiento peronista. Y el líder del movimiento peronista estaba en el exilio y no había ninguna posibilidad democrática en ese momento. Cuando se habla de asesinatos, tenemos que pensar que también en el 55 hubo asesinatos y durante el gobierno de Perón hubo Pero asesinatos. siempre vamos a que hubo otro asesinato. Pero- Hablemos de esto No, pero- porque estamos Labraña, discutiendo la pero- guerrilla ahora. Bueno, si discutimos la guerrilla, sí, teníamos un justificativo. Éramos peronistas y queríamos a Perón en la Argentina gobernando y ganando las Pero en elecciones. el 73, Perdona, 76 creo que le está hablando Gustavo Noriega, Labraña. Si no hace una recapitulación de por qué las armas en el 73, 76 es un periodo democrático. Perdóneme, ¿me repite la pregunta? Sí, Claro, le las decía armas que no se abandonaron en el 73 cuando asume Perón. Perón. Montoneros las abandona un poco y después vuelve a la lucha armada. Ahí le doy la razón a usted. Y yo ya no estaba en la organización, ya me había retirado. En el proceso democrático, después de la salida de la cárcel, yo depongo las armas. En mi caso personal, no en el caso de los pero montoneros. usted no está de ¿Qué periodo acuerdo estuvo entonces. preso, Labraña? Que estuve preso, caí con Paco Urondo y roqué la conducción de la FARA el 14 de febrero de 1973. Teníamos para muchísimos años y el 25 de mayo fui liberado.
Labrania. Enseguida. Labrania, recién le Pero por eso- preguntaba a Alejandro si se arrepentía o no de tomar las armas. ¿Se arrepiente? Y usted decía que no. ¿Se arrepiente de todos aquellos atentados que ustedes hicieron, en los cuales murieron gente inocente? Porque hay del otro lado hay muchos chicos que por ahí no saben esto. Montoneros generó y realizó muchos atentados, como por ejemplo, lo hablábamos hace no mucho, el del comedor de la Policía Federal, en el cual murió mucha gente inocente, que no tenía nada que ver. Vamos por partes. Yo parto de que no hay ni olvido ni perdón. Eso, ni un bando ni de otro bando. Nadie va a llorar, dejar de llorar a sus muertos y nadie va a perdonar al asesino de sus muertos. Entre los dos bandos que combatieron, me refiero yo. Los que quisieron hacer una revolución y los que defendieron la patria. Es decir, ambos para mí defendieron la patria. Unos con un proyecto revolucionario socialista y los otros con el concepto, digamos, de la patria de la generación del 80. Yo creo que esa gente que puso bombas, que no fui yo, tendría sí que pedir perdón o autopedir ese perdón. En eso estoy de acuerdo con usted. Bien. Nunca puedo justificar una bomba, jamás. Es decir, puedo justificar el combate, puedo justificar los asaltos, muchísimas cosas, pero no una bomba. ¿Usted cuánta gente mató, Labrania? Nacho, dale, Nacho. arriba. Labrania, ¿usted cuánta gente mató? Mire, esas cosas no se preguntan. ¿Por qué no? ¿Por qué? No tiene por qué preguntarme cuánta gente maté si hubo una guerra. Pero usted está... Pero es usted, una experiencia usted lo está Pero no hay ninguna relatando. experiencia. Entonces, pues si no, mire, yo lo mataba, tomaba mate. No es una pregunta que corresponda. No ayuda. Es inmiscuirse en algo que... Usted sabe que si hay guerra muere la gente. Y se siente. Pará, Pero Mariel, le pesan dame un esas segundito, muertes. Mariel, déjalo volar acá. A cualquiera que mata, voy a hablar en forma impersonal, le pesa las muertes. Y le pesa para toda la vida las muertes. Pero por ahí Sobre hablar todo de cuando eso se le da pesaría cuenta, menos. cuando se da cuenta que no hubiera sido necesario eso. Por ahí hablar de eso Perdón, le Mariel, pesaría menos. Por ahí le pesa porque no lo habla. Yo no le dije que fuera el caso mío. Claro. Yo estoy hablando generalmente. Bueno, pero Caso se general. niega a contestar la pregunta. Sí, me niego a contestar la pregunta, me parece una pregunta fuera de lugar. El viernes pasado nosotros tuvimos acá la visita de una abogada que quiere Pero, enjuiciar perdón. a aquellas... Dale vos ahí. No, le porque quiero esto sí. preguntar Sí. si usted estaría, bueno, por ahí me dice que no, quizás sea lógico, pero hay quienes quieren enjuiciarlos a ustedes por esas muertes cometidas. Yo creo que hay una cosa, digamos... Hay dos posturas. Mi postura es la postura ni olvido ni perdón, pero la concordia. Es decir, tenemos que dejar el pasado atrás. ¿Y qué significa la concordia? ¿Significa que yo voy a perdonar al que mató a mi hermano? ¿Significa que él va a perdonar al que mató a su hermano? No, en Una cosa es la absoluto. justicia, otra cosa es la concordia. Vamos por partes. Entonces, ¿la concordia qué significa? Significa trabajemos juntos para superar la brecha. ¿Cómo superamos la brecha? Con justicia. Un momento. Primero, para superar la brecha, lo que nosotros necesitamos es estar juntos. ¿Juntos en qué? En un objetivo común, en una construcción. Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo. Su hijo y mi hijo van a la misma escuela. Usted no me puede ver, yo tampoco. Pero la escuela tiene problemas, la escuela tiene el techo roto y nadie lo arregla. Usted y yo lo vamos a reparar. Ahí hay una reconstrucción. Con respecto a la pregunta concreta que me hizo, ¿cuál fue? Digo que hay quienes quieren juzgar a la guerrilla por los crímenes cometidos. Bueno, pero es que si creen que ¿Cuál es es su correcto, opinión? que lo juzguen. Yo, por mi lado, estoy indultado. Si quieren juzgar... Pero perdón, ¿usted cree que es correcto el indulto? Porque usted lo pueden indultar, pero ¿siente que es correcto, que es justo? Sí, fue justo y correcto. ¿Por qué? Primero porque yo luché en un momento por lograr la democracia. Yo no luché para fines personales. O sea, yo no robé para fines personales, no asalté bancos para fines personales, no asalté blindados para fines Pero personales. mató, lo reconoce. No reconozco que maté. ¿Pero mató o no mató? ¿Por qué no lo reconoce? Discúlpeme, caballero. Si no hablamos de Una números, cosa pero... simple. Una cosa Le pregunto bien, con altura. Claro. Usted me Usted no preguntó lo con altura reconoce. y yo con altura voy a contestar. Es decir, si yo no le pregunto a una persona, ¿usted tuvo un orgasmo? Porque si sale de un caballero, hotel ¿cuál es el alojamiento, problema de si eso? sale de un hotel alojamiento, yo supongo que tuvo un orgasmo. Entonces, si yo fui un combatiente o mis compañeros fueron combatientes... ¿Pero por qué no lo o los dice? militares- Porque no me Discúlpeme, interesa ¿por qué no lo decirlo. dice? A ver. Porque no tengo Sí, por qué está confesarme. Bueno, entonces Pero supongamos... entonces es una postura... Es una discúlpeme, postura mía Es una personal. postura suya, a Es ver. una postura Usted mía. mató. Yo si mato. A ver, si tengo un orgasmo, tengo un orgasmo. A ver. Perfecto, son cosas que yo no voy a contar. ¿Qué Es es? muy Bueno, difícil hablar del pero tema. entonces que hay hablemos de lugares ese tabú. lugar. Pero parece porque que ¿sabes qué pasa? tenemos Esto cosas es- más importantes para hablar sobre la reconstrucción de la Argentina que Caballero, ponerme que si una persona nace, habló o no discúlpeme, habló. La reconstrucción nace, discúlpeme, en que nos podamos amigar a través de la verdad. Si usted viene acá
se sienta y no nos dice la verdad de su vida, en este caso, o yo no puedo decir la verdad de mi vida, ¿de qué carajo estamos hablando? Vamos a ver. Hay una frase de Malraux que es extraordinaria. El hombre es lo que esconde. Entonces yo no trato de encontrar lo que esconde el otro porque no me lo va a decir y voy a tener la desconfianza. Entonces quiero construir con el otro lo que el otro me da. Yo doy esto, no lo que usted me está pidiendo. Luis, ¿cómo es el tema de los 30.000 desaparecidos? Que usted tiene una idea muy concreta de cómo se llegó a esa cifra. Llegaron las madres de Plaza de Mayo a Ámsterdam y en ese momento traían una lista, una lista de unos 4.000 y pico de casos de personas desaparecidas y necesitaban dinero para solventar gastos y para tener un lugar propio, una casa propia. Los holandeses, que son gente muy solidaria, estuvieron dispuestos a ayudarla, pero presentaron una lista que, digamos, querían presentar un genocidio. Y los holandeses, Ámsterdam es una ciudad judía, decían, mire, nosotros tuvimos 6 millones de muertos, era un genocidio. Ustedes no pueden venir con este planteo. ¿Por qué no tratan de ver si en este momento hay más investigaciones, etcétera, etcétera? Bueno, nos dieron un plazo, no me acuerdo, hace una semana, 15 días, hace 40 años de esto. Y en ese periodo, lo que hicimos nosotros es aumentar las cifras. Cifras que no existían en los papeles, porque lo que había era eso. ¿Y la cifra cuánto era en ese momento? Más o menos alrededor de 4.800. ¿Y cómo la aumentaron? Esa era la cifra que ustedes tenían. ¿Y cómo la aumentaron, la Braña? ¿Qué hicieron para aumentarla? ¿La inventaron? No, sí, la inventamos. Nos juntamos, decidimos a ver cómo podíamos levantar las cifras. del año. Se manejaron muchísimas cifras. Y bueno, Inventada. ¿Pero cómo lo inventaron? Si puede explicar cómo a ver, fue vamos a ver. esos Esto es días. una forma de reconstruir la historia, ¿eh? Sí. Esto es una forma de lo que le pedía él de verdad. Esto es una forma de... Por supuesto, es una interpretación. La verdad para mí no existe. Siempre son interpretaciones de un hecho. Cuente, la Braña, ¿cómo fue en ese principio, momento? la mentira en política es lo normal. En la guerra también es lo normal. La mentira era necesaria para conseguir ese dinero. Ese dinero para la madre de los desaparecidos. A nosotros nos parecía justa la causa. Dijimos varios números. Unos fueron 15.000, que estuvo más cerca, digamos, otro 30.000 y otros disparates. Se aprobó 30.000 y quedó 30.000. Fui yo el que dijo 30.000, pero lo dije... ¿Usted dijo 30.000? Sí, yo fui el que dije. Es decir, usted es el Yo soy la persona que dijo 30.000 desaparecidos. Y no son. No son 30.000 desaparecidos. ¿Cuántos son? Oficialmente hay alrededor de 8.000 personas desaparecidas. Oficialmente. En 3 estudios diferentes e inclusive en el libro hecho en el gobierno de Kirchner. Es lo que dice Fernández Meijide, ¿no? La cifra. Lo mismo dijo Fernández Mejía. O sea, no. 100 y pico, ¿no? Más o Claro, menos. sí. Pregunto, exactamente. caballero. Exactamente, sí. ¿Y quiénes Son- estaban de las madres en ese momento? ¿Usted con quién estaba en esa comitiva? Miren, ¿Quiénes- yo no recuerdo quiénes estaban. Estaban las madres de la línea fundadora. Creo que estaba Bonafini, estaba Bonafini, porque le saqué una foto en un puente para un periódico. Pero dejemos la pregunta abierta. ¿Qué madre aceptó esto? Che, pongamos el número de 30.000 para que cobrara una indemnización. Todas. Porque no- ¿Todas? Todas. Fuerte. No, digamos, en ese momento para conseguir el dinero no era una cosa negativa. Lo negativo vino después. Lo negativo fue cuando, con esa cantidad de muertos que ya teníamos y desaparecidos, se aumentaron a 30.000 realmente que no existen. Y esos 22.000 personas que no existen son las que nosotros decimos que es una estafa. Obvio. ¿Por qué es una estafa? Porque cobraron. Entonces queremos saber, yo personalmente y otros más, queremos saber el nombre de cada persona desaparecida que no figura en la lista ¿Y qué cobró? y que cobró. Porque si los desaparecidos son 8.000 y hay 30.000, quiere decir que los gobiernos de turno hicieron desaparecer a 22.000 personas más, que no sabemos quiénes son. Lo hicieron desaparecer, pero cobraron.